Era un día soleado. Pero dentro de mí el cielo estaba oscuro, cargado de nubes grises que amenazaban con estallar en tormenta. Me encontraba en un restaurante de lujo. La mesa reservada para dos, con una decoración tan exquisita que cada detalle parecía un reflejo de lo que esperábamos. Un futuro brillante. Una vida compartida junto a alguien a quien amaba con todo mi ser. Sin embargo, esa misma perfección que había sido construida en mi mente, iba a desmoronarse de una manera tan inesperada, tan cruel, que mi alma no podría haberlo anticipado. Mi nombre es Emily Carter. Y aunque mi vida estaba a punto de dar un giro desgarrador, nadie que me conociera en ese momento sabría que detrás de esa sonrisa confiada se ocultaba una mujer rota, a punto de ser despojada de su confianza y dignidad. Estaba comprometida con Jason, el hombre que creí que sería mi compañero para siempre. Su amor parecía genuino, su familia parecía perfecta. Pero lo que ignoraba era que detrás de esa fachada se escondía un profundo abismo, preparado para tragarse todo lo que había construido. Cuando me comprometí con Jason, nunca imaginé que sus padres serían una constante sombra de desconfianza en nuestras vidas. Desde el principio, ellos, con su actitud altiva y su visión distorsionada de las cosas, parecían esperar algo de mí que no podía comprender. Pero lo que nunca anticipé fue que un día, mientras me encontraba sentada en la mesa, celebrando lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, esa familia, que yo había aceptado como propia, me arrojara al abismo de la humillación. La conversación comenzó de manera inocente, pero pronto se tornó amarga. La madre de Jason, Susan, parecía ansiosa, como si algo la estuviera comiendo por dentro. Finalmente, rompió el silencio con una declaración que me hizo sentir como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Emily, tenemos algo que discutir, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El dinero de la boda. Querido, necesitamos que nos lo devuelvas. Mi mente dio vueltas, sin poder procesar sus palabras. ¿Devolver el dinero de la boda? ¿Acaso estaban hablando en serio? En ese momento, mi cerebro comenzó a hacer conexiones que no entendía del todo. ¿Por qué pedían algo tan absurdo? ¿Qué estaban insinuando? No dije nada, simplemente los miré, atónita, esperando una explicación. Pero Susan, al ver que mi silencio se prolongaba, no se detuvo. Te dimos ese dinero para la boda, Emily, y ahora necesitamos que lo devuelvas. Esa cantidad es importante para nosotros, y no estamos dispuestos a perderla. Mi mente no podía comprender el alcance de lo que estaba pasando. Lo que inicialmente había sido un gesto de generosidad, ahora se convertía en una amenaza. ¿Qué era esto? ¿Una broma cruel? ¿Una prueba para ver hasta dónde llegaríamos por el amor de Jason? En mi interior sentí que la rabia comenzaba a formarse, pero de alguna manera logré mantener la compostura. Sonreí, aunque mi sonrisa no alcanzó mis ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Devolverles el dinero que me habían dado como bendición para nuestra boda? No entendía nada. Pero lo que sí entendía era que si no les devolvía lo que querían, las consecuencias serían aún peores. Tragué saliva. Está bien, respondí, intentando mantener la calma. Les devolveré el dinero. No hay problema. Mi voz sonaba vacía, como si alguien más estuviera hablando desde mi cuerpo. No podía permitir que las cosas escalaran más. Pero sabía que al aceptar lo que ellos pedían, algo dentro de mí se estaba rompiendo. Jason, quien hasta ese momento había estado en silencio, miró a su madre con una expresión de incomodidad. No te preocupes, Emily, no les hagas caso. Volvamos a disfrutar de nuestra comida. Todo está bien, me dijo. Pero su tono sonaba vacío.
Algo no estaba bien. ¿Cómo podía él seguir tan tranquilo? Mientras su madre me humillaba frente a todos. La cena continuó. Pero la tensión en el aire era palpable. Mi mente estaba nublada por la rabia y la confusión. No entendía cómo había llegado hasta aquí. Cómo había acabado en este lugar tan retorcido. ¿Tan lejano a lo que había soñado? Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, sentí que el peso del mundo se desmoronaba sobre mis hombros. No podía dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. La escena en el restaurante seguía repitiéndose en mi mente como un eco insoportable. Mi futuro, el futuro que había soñado junto a Jason, se estaba desintegrando ante mis ojos. Y no sabía qué hacer para detenerlo. Pero lo que no sabía, lo que aún no comprendía, era que esa noche no sería solo el comienzo de una humillación. No, esa noche, mi vida tomaría un rumbo irreversible. Y el desenlace de esta historia cambiaría mi destino para siempre. No solo tendría que devolver el dinero, sino que algo mucho más grande, mucho más oscuro, estaba por revelarse. Al día siguiente, mientras todo parecía estar tranquilo, el teléfono sonó. La llamada, al principio, parecía un simple error, pero cuando escuché las palabras de la persona al otro lado de la línea, el mundo se detuvo. Señorita Emily Carter, hemos recibido una demanda en su contra. Sospechamos que está involucrada en un fraude financiero. Por favor, venga a la comisaría lo antes posible. Mi cuerpo se paralizó. No pude moverme. No pude procesar lo que acababa de escuchar. Estaba siendo acusada de fraude. ¿Fraude? ¿De qué me hablaban? ¿Por qué? La voz al otro lado de la línea repetía mi nombre, mi número de licencia, e incluso mencionaba la cantidad involucrada. $20,000. En ese momento, entendí que no se trataba de un simple malentendido. Algo mucho más grande estaba en marcha. Y yo estaba en el centro de todo eso. Mi cabeza comenzó a girar. De inmediato, busqué a Jason, que se encontraba en el salón. Jason, le dije, mi voz quebrada por la incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿De verdad me están acusando de fraude? Su rostro se congeló en un instante. Sus ojos se agrandaron y su cuerpo se tensó. No es nada, Emily, no te preocupes. Probablemente sea una llamada fraudulenta, respondió. Pero su tono no era convincente. Algo no estaba bien. Algo no cuadraba. Antes de que pudiera decir más, Jason me arrebató el teléfono y salió de la habitación, hablando en voz baja con alguien al otro lado de la línea. Lo seguí en silencio, sin saber qué hacer ni qué pensar. Lo escuché hablar por teléfono. Su voz tensa y rápida, como si estuviera preocupado. ¿No habíamos acordado no hablar de esto todavía? Le escuché decir, ¿qué pasa si Emily sospecha algo? Todo se va a desmoronar. El miedo se apoderó de mí. No sabía qué estaba pasando. Pero sabía que esta historia no era solo sobre el dinero de la boda. Era algo mucho más profundo. Mucho más oscuro. Parece que el asunto con la familia de Jason y la acusación de fraude eran solo la punta del iceberg. En cuanto salí de la comisaría, la tensión se instaló en mi pecho como una bomba a punto de explotar. ¿Cómo podía ser que la familia de Jason, con su fachada de perfección, se estuviera comportando de esa manera tan descarada? ¿Y por qué él no me decía la verdad? Todo lo que había creído sobre nuestra relación, sobre su familia, parecía derrumbarse ante mis ojos. De camino a casa, la carretera se estiraba frente a mí como una serpiente de asfalto. Y no pude evitar pensar en el dilema que tenía en mis manos. Por un lado, estaba la presión de devolver el dinero de la boda. La familia de Jason siguiéndome como una sombra oscura. Y, por otro, estaba la creciente sensación de que algo más estaba ocurriendo detrás de todo eso. La forma en que su madre había actuado.
Su insistencia en que devolviera el dinero. Y la llamada extraña de la policía. Todo me decía que había más de lo que veía a simple vista. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá. Mis pensamientos se atropellaban y mi mente no encontraba descanso. Quería creer que Jason no estaba involucrado en todo esto, que la culpa recaía sobre sus padres. Pero algo en mi interior me decía que no podía confiar en lo que me había dicho. Su actitud había cambiado demasiado rápido. Como si estuviera ocultando algo. Como si estuviera bajo algún tipo de presión. Y lo peor de todo es que, por más que lo pensaba, mi intuición me decía que ya no estaba segura de que estuviera tan enamorada de él como antes. ¿Era amor verdadero lo que sentía? ¿O simplemente me había dejado llevar por la idea de un futuro perfecto que no existía? Esa noche, mientras dormía, me despertó el sonido de mi teléfono. Era tarde. Demasiado tarde para recibir una llamada. Pero algo en mi interior me decía que debía contestarla. Al principio, el silencio en el otro extremo me hizo pensar que era una broma. Pero pronto escuché una voz tensa y rápida. Como si alguien estuviera apurado. Señorita Carter, soy el oficial Martínez. Necesito que se presente nuevamente en la comisaría. Tenemos nuevas pruebas sobre su caso. Dijo la voz con firmeza. Pero también con una pizca de preocupación. Es urgente. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. ¿Nuevas pruebas? ¿Qué más podían tener contra mí? Sentí como mi estómago se cerraba con el peso de la incertidumbre. ¿Sería posible que todo fuera un malentendido? ¿O tal vez, había algo aún más oscuro que se estaba desarrollando a mis espaldas? Sin pensarlo demasiado, me levanté de la cama y me dirigí a la comisaría. El coche avanzaba por las calles de la ciudad que ahora me parecían frías y lejanas. A medida que me acercaba al edificio, la ansiedad se apoderó de mí. Y al entrar, el ambiente en la comisaría era aún más denso de lo que había imaginado. El oficial Martínez estaba esperando en su escritorio. Con una expresión grave. Emily, tenemos algo que hablar, me dijo mientras se levantaba y cerraba la puerta tras él, dándome la sensación de que estábamos siendo observados. Lo que hemos descubierto cambia todo lo que pensábamos saber sobre tu caso. La acusación de fraude no era solo sobre el dinero de la boda. Hay algo más profundo en esto. Algo que involucra a varias personas. Incluyéndote a ti. Mi corazón dio un salto. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién más estaba involucrado? El oficial me miró fijamente. Su rostro tenso, como si estuviera preparando el golpe final. Hemos encontrado registros de transferencias de dinero que no se habían reportado. Parece que Jason y su familia han estado manipulando las circunstancias para presionarte. Para conseguir algo más que solo el reembolso de los $2.000. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿Manipulando? ¿Qué están tratando de decirme? El oficial suspiró. No solo están tratando de obtener el dinero. Emily, están buscando una manera de apoderarse de tus activos. De tu dinero. Todo lo que hicieron. Desde pedirte que devolvieras el dinero hasta acusarte de fraude. Forma parte de un plan más grande para controlarte y tomar lo que te pertenece. Mis piernas flaquearon, y me apoyé en la mesa más cercana. No. Eso no puede ser posible. No puedo creerlo, murmuró, aunque las palabras ya no tenían sentido. Mi mente estaba abrumada por la revelación. Pero una parte de mí sentía que algo en mi interior había empezado a encajar. Todo lo que había pasado. Las acusaciones. El comportamiento errático de Jason. La presión de su familia. Todo parecía haber sido diseñado para algo más grande. Emily, tenemos pruebas de que ellos estaban detrás de los $20.000 que mencionaron en la llamada de la policía. Esa cantidad no tiene nada que ver con el dinero de la boda.
Se trata de algo mucho más serio. Estás siendo manipulada. Y necesitamos tu cooperación para llevar a cabo una investigación más profunda. No solo tú estás en peligro, sino también otras personas que podrían haber caído en su trampa. El mundo parecía desmoronarse alrededor mío. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que había amado a alguien que, en realidad, no era la persona que pensaba. No era un compañero. No era alguien en quien pudiera confiar. Era un hombre dispuesto a manipularme. A aprovecharse de mí para conseguir lo que quería. La rabia comenzó a brotar en mí. Sentí la necesidad de tomar el control de la situación. De finalmente poner un alto a todo lo que había sucedido. ¿Qué debo hacer?, pregunté, decidida. El oficial Martínez me miró con una ligera sonrisa. Como si hubiera sabido que, en algún momento, yo finalmente vería la verdad. Lo primero que necesitas hacer es enfrentarlos. No dejes que te sigan manipulando. Esto no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de control. De tu libertad. Y ahora que sabes la verdad, ya no puedes darles el poder sobre ti. Salí de la comisaría con una nueva determinación. No podía permitir que la familia de Jason se saliera con la suya. No podía permitir que siguieran arrastrándome por el lodo de sus mentiras y manipulaciones. Era hora de tomar el control. Era hora de devolverles todo lo que me habían hecho. Y mucho más. Pero, antes de dar el siguiente paso, sabía que debía enfrentar a Jason, a su madre y a todos los que habían estado detrás de este juego. Tenían que pagar por lo que me hicieron. Y yo estaba decidida a asegurarlo. Sin importar lo que me costara. Me encontraba en un cruce de caminos. Con la mente llena de nudos y el corazón latiendo con fuerza. Había pasado por tantas emociones en tan poco tiempo que me sentía atrapada entre la rabia y el dolor. La incredulidad y la necesidad de actuar. Mi cuerpo no quería moverse. Como si todo el peso de lo que estaba sucediendo se estuviera acumulando sobre mí. Pero mi mente no podía parar. No podía dejar que esto terminara sin darles lo que se merecían. No solo a la familia de Jason, sino a él también. Mi decisión estaba tomada. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras su familia intentaba destruirme y manipularme a su antojo. Lo que había comenzado como una acusación absurda por un dinero de boda que no entendía. Ahora era una guerra silenciosa. Un juego de poder donde ellos pensaban que podían salirse con la suya. Pero yo no iba a ser su víctima. No más. Esa misma tarde, me dirigí a mi apartamento, donde las sombras de las dudas y el miedo parecían abrazarme. Pero a medida que las horas avanzaban, algo dentro de mí se fue transformando. Sabía lo que tenía que hacer. Y esta vez, no iba a dejar que ellos tomaran el control de mi vida. Ni Jason, ni su madre, ni nadie más. Ya no quedaba lugar para la sumisión. Ahora era mi turno de tomar las riendas. Mi primer paso fue claro. Necesitaba hacer que Jason se enfrentara a sus mentiras. Necesitaba verlo en sus ojos. Ver cómo se desmoronaba ante mí. Como un castillo de arena bajo la fuerza del viento. No pensaba dejar que me siguiera manipulando. Ni que su madre siguiera tratando de controlarme. Así que me arremé con acento agudo de valor. Recogí todo lo que me quedaba de dignidad y me dirigí al lugar que siempre había sido mi refugio. La oficina de Jason. Al llegar, lo encontré sentado en su escritorio. Como si nada estuviera ocurriendo. Como si la tormenta que se cernía sobre nosotros no tuviera poder sobre él. Su mirada, vacía de emociones, me dio la sensación de que, quizás, ya se había rendido. ¿Qué tipo de hombre era él? ¿Realmente? El hombre que había jurado estar a mi lado. Que me había prometido amor eterno. Ahora estaba a punto de desmoronarse. Emily, ¿qué haces aquí?, me preguntó,
con la misma indiferencia que había mostrado desde el principio. Pero no pude evitar notar la tensión en su voz. Como si estuviera guardando algo. Como si el aire entre nosotros estuviera cargado de una verdad que ambos temíamos enfrentar. No respondí inmediatamente. Solo lo miré, observando cada detalle de su rostro. La ansiedad que había experimentado durante las últimas horas ahora se había transformado en determinación. Quería verlo caer. Quería que se enfrentara a lo que había hecho. Necesitaba que él supiera que, a pesar de todo, yo no iba a permitir que me destruyera. ¿Sabes, Jason? Creo que es hora de que dejemos las mentiras a un lado. Mi voz salió serena, casi fría, como un reflejo del hielo que se estaba formando en mi pecho. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Ya no puedo seguir ignorando lo que tú y tu familia han hecho. Su rostro se tensó ligeramente, pero no mostró signos de arrepentimiento. De hecho, parecía más molesto que preocupado. Pero algo en su mirada cambió cuando mencioné a su familia. No sé de qué hablas. Intentó evitar mi mirada. Pero yo lo observaba con atención, esperando cualquier signo de arrepentimiento. Pero no había nada en su expresión. Solo incomodidad y desprecio. Sí sabes de qué hablo. Jason. Mi voz se volvió más firme. Más dura. Lo que hiciste con tu familia. Lo que intentaste hacerme. Todo esto. Está más claro que nunca. Quisiste manipularme. Presionarme. Pero lo que no sabías es que no soy tan fácil de engañar. Vi cómo su cuerpo se tensó. Cómo su mandíbula se apretó. Un leve brillo de pánico apareció en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó. Intentando mantener la fachada, pero ya no podía engañarme. Ya no podía seguir fingiendo. Emily, no es lo que piensas. Trató de justificarse. Pero sus palabras sonaban vacías. Como si ya estuviera consciente de que sus mentiras no tenían poder sobre mí. Yo me acerqué un paso más. El espacio que había entre nosotros ahora se sentía como una barrera invisible que estaba a punto de romperse. Mis palabras eran las que finalmente desgarrarían la máscara que había construido. Ya no había vuelta atrás. Sé que tus padres estaban involucrados en todo esto. Sé que tú también lo estabas. Pero lo que más me duele, Jason, es que no solo me utilizaste a mí, sino que también intentaste utilizar a mi familia, a mis ahorros, a todo lo que tengo. Y por eso te vas a arrepentir. Sus ojos se agrandaron por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero mi voz se mantuvo firme, cortante, como un cuchillo afilado. Este juego que estabas jugando se acabó. Hice una pausa, permitiéndome saborear ese momento de poder. De control. No vas a manipularme más. No vas a aprovecharte de mí. Si necesitas que te lo diga de una vez por todas. Voy a hacer que pagues por todo lo que has hecho. Él intentó hablar. Pero mi mirada lo detuvo. Ya no había más palabras que él pudiera decir para cambiar lo que estaba ocurriendo. Este era el final. La conversación no duró mucho más. Las palabras vacías que intentó lanzar se fueron disipando como el aire. Todo lo que quedaba era un hombre roto, intentando aferrarse a su orgullo mientras su mundo se desmoronaba ante la verdad que yo le había revelado. Cuando salí de su oficina, el silencio que reinaba a mi alrededor era ensordecedor. Mi corazón seguía acelerado. Pero algo dentro de mí se sentía liberado. Había tomado el control, y no había marcha atrás. Ya no era la mujer que se dejaba manipular. La mujer que aceptaba las mentiras. Ya no era la mujer que se mantenía callada mientras otros decidían su destino. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. La familia de Jason seguiría siendo un obstáculo. Y él, aunque derrotado, no se rendiría tan fácilmente. Pero estaba lista para enfrentarlo. Estaba lista para luchar por mi vida. Por mi futuro.
A medida que las horas pasaban, me fui llenando de una resolución inquebrantable. Ya no importaba lo que él o su familia intentaran hacer. Ya no me quedaría callada. El amor no era suficiente para justificar sus mentiras, sus manipulaciones. Y este final, esta transformación, marcaría el comienzo de algo nuevo. Me dirigí hacia mi apartamento, sintiendo la frescura del aire nocturno rozando mi piel. El futuro, incierto como siempre, ahora me parecía lleno de posibilidades. Ya no me quedaba en las sombras de la incertidumbre. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Y no iba a dejar que nadie me detuviera. Esa noche, la ciudad parecía más fría que nunca. Las luces de las farolas parpadeaban como si, al igual que yo, estuvieran vacilando entre la oscuridad y la luz. Cada paso que daba hacia mi apartamento era un recordatorio del peso de lo que acababa de suceder, pero también un recordatorio de la fuerza que había comenzado a descubrir en mí misma. Había enfrentado la verdad, y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos sabía que estaba tomando el control. El teléfono sonó mientras me sentaba en mi sofá, aún procesando todo lo que había ocurrido. El número era desconocido, pero mi intuición me decía que era algo importante. Al contestar, una voz grave y tranquila me sorprendió. Señorita Carter, soy el oficial Martínez. Tengo información importante sobre el caso. Necesitamos que venga a la comisaría nuevamente. El corazón me dio un vuelco. No podía creer que después de todo lo que había pasado, las cosas siguieran complicándose. ¿Qué más podía pasar? Pero algo en su tono me dijo que no era una simple llamada. Que el giro de los acontecimientos aún no había llegado a su fin. Estoy en camino, respondí. Sin dudarlo, ya no tenía miedo, aunque la incertidumbre era ahora una compañera constante. Caminé hacia mi coche con la determinación de quien se enfrenta a lo inevitable. De quien ya no tiene nada que perder. Cuando llegué, el oficial Martínez estaba esperando por mí. Su rostro serio reflejaba la gravedad de lo que estaba a punto de revelarme. Tenemos nuevas pruebas, Emily, dijo, y su voz contenía una mezcla de cansancio y una extraña sensación de alivio. Como si finalmente, después de tanto tiempo, la verdad estuviera por salir a la luz. Y estas pruebas cambian todo lo que pensábamos saber sobre la familia de Jason. Mi mente comenzó a girar. ¿Qué podía ser tan importante como para que el caso tomara un giro aún más dramático? Estaba claro que la familia de Jason no era lo que parecía. Pero ¿qué más escondían? El oficial me miró fijamente, como si esperara que procesara todo antes de seguir. Pero yo no podía esperar más. Necesitaba saberlo todo. Ya, estaba cansada de las mentiras y de la manipulación. Y esta era mi oportunidad para obtener respuestas. Lo que hemos encontrado es complicado, y aunque pensábamos que era una acusación de fraude menor, ahora sabemos que se trata de algo mucho más grande. Un esquema de manipulación financiera a gran escala. No solo tú, Emily. Ellos han estado involucrados en varias transacciones ilícitas y otras actividades sospechosas. Y tú, sin saberlo, has sido parte de su plan todo este tiempo. Mi mente no alcanzaba a procesar toda la información. ¿Un esquema financiero? ¿Manipulación? Yo había sido parte de todo esto sin saberlo. Y ahora las piezas encajaban. Las acusaciones de fraude no eran solo por el dinero de la boda, sino porque había algo más grande en juego. Algo mucho más oscuro. ¿Cómo es posible?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Cómo pudieron involucrarme en algo tan grande sin que yo lo supiera? El oficial suspiró profundamente antes de hablar de nuevo. Esto es lo que estamos tratando de averiguar. La familia de Jason ha estado utilizando su posición para influir en personas de alto perfil, incluyendo figuras políticas y empresarios, para sacar provecho de ellos. Tu boda, el dinero de la boda.
Todo fue parte de un plan más grande. Ellos han estado manipulando situaciones y personas para crear una red de contactos que les permita avanzar en sus intereses. Tú solo eras una pieza en su juego. Sin saberlo. El shock me dejó sin palabras. Mi cuerpo se geló, y un escalofrío recorrió mi columna. Los recuerdos de todos esos momentos con Jason. Las promesas. Los sueños compartidos. Ahora parecían tan vacíos. Tan falsos. ¿Todo había sido parte de un plan para manipularme? ¿Para usarme como una pieza en su tablero de ajedrez? ¿Qué hago ahora? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. El miedo que sentía se mezclaba con una ira profunda. Todo lo que había conocido. Todo lo que había creído. Ahora se desmoronaba ante mí. Ahora, Emily, necesitamos tu ayuda para detenerlo. Sabemos que ellos no se detendrán aquí. Si no tomamos medidas, continuarán manipulando a más personas. Tienes la oportunidad de ayudar a desmantelar su red antes de que sigan adelante con su plan. Necesitamos que confíes en nosotros y nos ayudes a obtener pruebas que permitan incriminarlos por completo. Si no lo hacemos, seguirán operando, y más personas caerán en su trampa. El peso de las palabras del oficial me aplastó. Había estado tan ciega, tan segura de que mi vida con Jason era real, que ahora me costaba comprender que había sido parte de algo tan oscuro. Tan calculado. ¿Era esto lo que quería para mi vida? ¿Ser parte de una red de mentiras y manipulaciones? Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que mi vida, que mi futuro, fuera destruido por la codicia de otros. Estaba decidida a luchar contra la familia de Jason y todo lo que representaban. Está bien. Haré lo que sea necesario. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Pero la determinación que sentía dentro de mí me daba fuerza. No iba a dejar que ellos ganaran. No iba a ser su víctima. El oficial asintió, satisfecho con mi respuesta. Sabía que tenía que ser rápida. La familia de Jason no se detendría por nada. Y yo tenía que estar preparada para lo que viniera. No sabía cómo terminaría todo esto. Pero lo que sí sabía era que no volvería a ser la misma persona que había sido antes. Ya no sería la mujer sumisa que aceptaba las mentiras y manipulaciones. Ahora era una mujer dispuesta a luchar por su verdad. Por su libertad. Esa noche, mientras regresaba a casa, el aire estaba lleno de una tensión palpable. Mi corazón latía con fuerza. Pero ahora no era por miedo. Era por determinación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Y sabía que esta batalla, aunque difícil, era la única manera de reconstruir mi vida. La familia de Jason había subestimado mi fuerza. Habían jugado con la vida de muchas personas. Pero esta vez no iban a salir impunes. Esta vez, el juego se había vuelto mío. Y no pensaba perder. Al día siguiente, tomé el teléfono y marqué un número que sabía que cambiaría todo. No iba a dejar que la familia de Jason siguiera arruinando vidas. No importaba lo que tuviera que hacer. Lo haría. No permitiría que siguieran con su plan. Esta vez, seríamos nosotros quienes tomaríamos el control. Y cuando todo esto terminara, ellos serían los que pagaran por lo que habían hecho. Ya no era la misma Emily que conocieron al principio. Ahora, yo era la mujer que se levantaba de las cenizas de la traición. Más fuerte, más decidida que nunca. La decisión estaba tomada. Ya no podía quedarme callada mientras la familia de Jason seguía manipulándome. Ni podía dejar que mi vida fuera destruida por su ambición. Lo que había comenzado como un engaño inocente. Una simple acusación de fraude. Ahora se había convertido en una guerra. Y esta guerra, al menos, la libraría a mi manera. El amanecer del día siguiente fue gris. Como si el cielo compartiera mi confusión y mi ansiedad.
A pesar de todo lo que había pasado. Algo en mi interior me decía que este sería el día que cambiaría todo. Que finalmente pondría fin a las manipulaciones y mentiras de Jason y su familia. No sabía cómo. Pero sabía que debía dar un paso más. Algo decisivo que sellara este capítulo de mi vida. La llamada que hice al oficial Martínez esa mañana fue la primera de muchas decisiones que cambiarían mi destino. El caso no era solo sobre el dinero de la boda. Como había pensado inicialmente, era mucho más grande. Lo que había descubierto la policía. La red de manipulaciones. Las transacciones ilegales. Y la conexión de Jason con gente de mucho más poder. Todo eso me hizo entender lo que estaba en juego. Esta no era solo una batalla personal, era una cuestión de justicia. Y yo no podía quedarme callada. ¿Está todo listo, oficial? Pregunté al otro lado de la línea. Mi voz más firme de lo que me sentía. Sí, Emily, necesitamos que te mantengas en calma y sigas el plan. Esta será nuestra oportunidad para atraparlos a todos. Pero necesitas ser cautelosa. Ellos no van a rendirse fácilmente. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Pero una parte de mí sentía que por fin estaba en el camino correcto. No más dudas. No más inseguridades. Estaba lista para enfrentar la verdad. Por dura que fuera. El día transcurrió con una calma tensa. Pero yo ya no era la misma. La Emily de antes. La que había estado perdida entre las mentiras y manipulaciones de Jason. Ya no existía. En su lugar, había una mujer decidida, dispuesta a arriesgar todo por hacer lo correcto. A medida que avanzaba la tarde, la espera se volvía insoportable. Cada minuto que pasaba me acercaba más a la confrontación. A ese momento en que finalmente revelaría la verdad. En que finalmente haría que todos se enfrentaran a sus propios demonios. Pero una duda persistía en mi mente. ¿Y Jason? ¿Cómo iba a reaccionar cuando supiera que yo había tomado esta decisión? ¿Que ya no había vuelta atrás? Decidí que lo confrontaría. No importaba lo que pasara. Ya no podía seguir ocultando lo que sabía. La verdad tenía que salir a la luz. Y él tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Estaba claro que no lo haría por mí. Ni por su familia. Esta vez, era por mí misma. Por mi dignidad. Por mi paz. Llamé a Jason a su celular. Y tras unos segundos de espera, escuché su voz. Esa voz que había sido una fuente de consuelo durante tanto tiempo. Pero que ahora me sonaba vacía. Emily, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Su tono suave no me engañó. Sabía que estaba preocupado. Pero no era por mí. No era por lo que me había hecho. Era porque la situación se le estaba escapando de las manos. Pero no lo dejaría escapar tan fácilmente. Tengo que hablar contigo, Jason. Necesito que vengas a mi apartamento. Ahora mismo. Colgué rápidamente, sin esperar su respuesta. No necesitaba su consentimiento. Necesitaba enfrentarlo. Y ya estaba lista para lo que viniera. Cuando llegó, su rostro mostraba una mezcla de irritación y preocupación. No podía soportar ver cómo intentaba mantener la fachada. Como si aún creyera que podía manipularme con sus palabras vacías. ¿Qué pasa, Emily? ¿Por qué me llamaste así? ¿Tan urgente? Lo miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza. Pero mis palabras eran firmes. No iba a dejar que me intimidara más. Ya no puedo seguir con esto. Jason, ya no puedo seguir siendo parte de tus mentiras. No puedo seguir permitiendo que tú y tu familia sigan manipulando mi vida. Lo que has hecho, todo lo que has estado haciendo, ha sido una mentira. Y ahora, voy a hacer que enfrentes las consecuencias. Él parpadeó, como si estuviera tratando de comprender lo que estaba escuchando. Pero entonces, su mirada se endureció, y pude ver la incomodidad en sus ojos. Emily, no sé de qué hablas. No puedes hacer esto. Esto es un error.
Lo que estás diciendo no tiene sentido. Su intento de calmarme no hizo más que avivar mi rabia. No me dejaría engañar otra vez. No esta vez. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Grité, mis palabras saliendo con una furia contenida. Me has usado, Jason. Has utilizado mi amor, mi confianza, todo lo que tenía, y lo has convertido en un juego. Todo lo que hemos vivido, todo lo que he creído, era una mentira, y tú lo sabías. Su expresión cambió de inmediato. Por un momento, vi un atisbo de culpabilidad en sus ojos, pero rápidamente lo escondió. Como si fuera incapaz de enfrentar la verdad. La culpa que sentí por él, por todo lo que había creído sobre él, se desvaneció, reemplazada por una necesidad de justicia. Emily, no es lo que piensas. Estaba tratando de protegernos, de no perderlo todo. ¿No lo entiendes? No, Jason. Interrumpí, mi voz más fría que nunca. Lo único que has hecho es arruinarlo todo. Yo no soy la persona que pensabas que era. Ya no. Y tú ya no eres la persona que pensaba que eras. Un silencio espeso llenó la habitación. Estábamos los dos ahí, de pie, mirándonos. Pero algo había cambiado. El aire que nos rodeaba ya no estaba cargado de promesas rotas, sino de decisiones que no se podían deshacer. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara. Este era el final. Sé lo que tienes que hacer. Jason, tienes que rendirte. No puedes seguir con esta farsa. No puedo seguir con ella. Mi voz salió suave al final. Casi un susurro. Pero las palabras eran claras. Firmes. Ya no quedaba espacio para la manipulación. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento fingido. La verdad era demasiado grande. Demasiado real como para seguir ignorándola. Jason dio un paso atrás. Como si me viera con nuevos ojos. Su expresión, antes desafiante, ahora estaba llena de duda. De inseguridad. Pero en sus ojos también vi algo más. Miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a que la verdad finalmente saliera a la luz. Te vas a arrepentir de esto. Emily. Su voz sonó baja, casi derrotada. Pero no me importó. Lo que me importaba era mi futuro. Lo que quedaba de mí después de todo este caos. Y no iba a dejar que él ni su familia destruyeran lo que quedaba. Lo que me importa, Jason, es que ya no te necesito para ser feliz. No te necesito para nada. Y con eso, giré sobre mis talones y salí de la habitación. Sin mirar atrás, sabía que lo que acababa de hacer no era solo un adiós a Jason, sino un adiós a todo lo que representaba esa vida. Esa mentira. De aquí en adelante, sería yo quien decidiera, y no me arrepentiría de ello. El ruido de la puerta cerrándose detrás de mí fue el último eco de una vida que ya no existía. Y mientras caminaba por el pasillo, sentí por primera vez en mucho tiempo una extraña sensación de paz. Había terminado.